Y vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que se ha estado hablando últimamente, pero me gusta mucho tenerte hoy aquí porque creo que es importante también aclarar de qué va esto, ¿no? Hablamos mucho al respecto, como te decía, pero realmente sabemos a qué se refiere esto de las masculinidades hegemónicas. Incluso hay gente que utiliza masculinidades tóxicas, ¿no? O pues todo esto de lo que ya se ha venido hablando, se ha abierto esta conversación acerca de lo que está bien, lo que no está tan bien, acerca de estas masculinidades. Platícanos un poco. Pues mira, desde el instituto hemos también empezado desde hace tiempo ya a abordar la agenda de masculinidades o el tema de las masculinidades, porque vemos una necesidad imperante de empezar a pensar también desde los feminismos qué pasa con las masculinidades, ¿no? Como usualmente el feminismo a veces, o los estudios de género, las agendas de género en políticas públicas se piensan como muy vinculadas a las mujeres. Y no es cierto, cuando hablamos de género, hablamos de mujeres y hombres y otras identidades, de una relación, de cómo sucede eso en una relación, no solo tanto solo como identidades. Entonces vimos esta necesidad sobre todo porque decíamos, bueno, ¿qué pasa con las personas que encarnan la masculinidad, con los hombres, pero no solo los hombres, porque las masculinidades son como un concepto un poco más amplio y se refiere a más identidades? Entonces, viendo esta necesidad un poco y qué implicaba pensar las masculinidades, pues como decías, ¿no? Entonces empezamos como a discutir y a empezar a querer poner en la agenda pública, en la discusión pública, qué pasa cuando hablamos de masculinidad hegemónica, qué significa una masculinidad hegemónica, ¿no? Que un poco nos referimos como a aquellas formas o expresiones que a veces tienen los hombres de ejercer la dominación frente a las mujeres, ¿no? De cómo hay ciertas prácticas o suceden ciertas relaciones que lo que hacen justamente es ejercer el dominio, ¿no? Que eso sabemos que es una de las dimensiones, digamos, de la desigualdad social. Porque en términos de salario, de brecha salarial, por ejemplo, porque ellos ganan más que nosotras, en términos de cuidados, por ejemplo, porque nosotras cuidamos y ellos no, ¿no? ¿Cómo es que suceden estas cosas que supuestamente son naturales o entendemos como naturales y en realidad son fruto de un constructo social, ¿no? Que vamos alimentando todas y todas. Entonces queremos poner en el centro de la discusión qué pasa con las masculinidades también. No solo ser nosotras como las que un poco discutimos qué afectaciones vivimos desde el género, sino poner también en el centro qué pasa con la masculinidad y qué tipo de prácticas tienen que van reproduciendo la desigualdad social. Entonces tenemos varias, digamos, agendas vinculadas a ellas. Desde formación tenemos un laboratorio de formación sobre masculinidades, que un poco lo que queremos es justamente señalar, discutir y poner en la discusión pública qué pasa con las masculinidades. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Me encantaría que me lo compartiera, Silvia. Tenemos muy poco tiempo, pero de verdad me encantaría poder dejar un granito de arena en este espacio para que podamos empezar a entender qué es esto, porque creo que se confunde se habla a veces de roles masculino, femenino, ¿no? Pero no es nada más un rol de un género o de un sexo, ¿no? Porque ya hay una separación ahí que a veces tal vez no entendemos. Eh, También hablamos de culturalmente, traemos un bagaje cultural, religioso, social, y que también a veces nos cuesta trabajo brincar y que también a veces, porque lo he sentido así, nos da cierto temor brincarlo o nos cuestionamos qué tan bueno será, en qué mundo nos encontramos hoy, ¿será que estamos en un buen lugar? Platícame un poco por qué es esta importancia de aclarar estas masculinidades. Justo creo que lo que dijiste es central. O sea, las formas de ser hombre y de ser mujer son aprendidas, son culturales. En cada, ¿no?, geografía, en cada cultura hay unas prácticas que te enseñan cotidianamente cómo debes ser hombre y cómo debes ser mujer. Cuando te separas un poco de este deber ser, pues hay un castigo social muy fuerte, ¿no? Vivimos una sanción social muy fuerte cuando justamente dejas de ser aquello que se espera que tengas que ser.
Entonces, un poco lo que queremos poner a discusión desde el instituto es justamente, y también a través de este laboratorio que te digo, es justamente cómo podemos dejar de ser aquellos hombres y mujeres que están atravesados por una relación de desigualdad y empezar a practicar, a ser, a vivir de formas más equitativas, más igualitarias, que nos compensen a todas y a todas, ¿no? Para hacer de alguna forma más justa este mundo en el que vivimos, que sabemos que hay mucha desigualdad, ¿no? Hay mucha violencia, y eso tiene que ver centralmente con justamente la masculinidad y la feminidad, ¿no? Como que eso está en el centro de violencias, de sistemas sociales, de la desigualdad. Entonces, ¿cómo podemos un poco poner en esta discusión pública cómo aprendemos a ser mujeres y hombres y cómo podemos desaprender? Y justo también se habla de estas masculinidades, pensamos en hombres, a veces los hombres se sienten agredidos o se sienten que están queriendo ser desplazados, ¿no? Que pues tal vez en parte así lo sea, el desplazar un poco este poder, ¿no? Pero también vemos en las mismas mujeres a veces estas masculinidades aprendidas que tampoco son saludables y que las ejercen mujeres, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso no es algo que queramos eludir, porque a veces parece que sea un argumento en contra de poner esta discusión, pero en realidad no queremos eludir ese debate. Por supuesto que cuando hablamos de masculinidades, y por eso lo hacemos de forma plural, hablamos de que hay muchas masculinidades y suele corresponderse a veces que la encarnan hombres o las viven y las practican hombres, pero también hay patrones culturales que las mujeres hemos aprendido. O sea, no solo por ser mujeres, nosotras ya somos conscientes de toda la desigualdad que nos atraviesa. Al revés, estos sistemas funcionan porque todos y todas participamos de él. Ahora bien, participamos desde canchas muy diferenciadas y desiguales. No podemos equiparar, ¿no? Lo que vivimos unos y otros, porque unos, digamos, perpetran ciertas violencias y nosotras las sufrimos, a pesar de que todas y todos participamos de este sistema social que llamamos patriarcado, sistema sexogénero. Digo, hay varios nombres según, ¿no? Las líneas un poco que nos queramos adscribir, pero creo que eso no quita reconocer que partimos de canchas muy diferenciadas, que si bien todas y todos participamos, no es lo mismo, pues. ¿Cómo podemos contribuir para hacer también siento, querida, me corregirás si estoy mal, pero también siento, por supuesto que hay un privilegio de lo que acabas de hablar, desde luego que hay privilegios de la cancha de los hombres, pero también siento que hay muchas cargas que se les han asignado a los hombres que han sido parte también de este proceso tóxico que hemos estado viviendo. Una que se me ocurre en este momento es pues esta prohibición a expresar los sentimientos, ¿no? Que genera a estos hombres, creo, también violentos e incapaces de manejar estas mismas emociones. Y es un poco que es lo que señalamos o queremos señalar como ganancia social que tendríamos todas y todos si dejamos que el género nos atraviese de esta forma tan violenta a todos, porque digo, otra vez son canchas diferenciadas, ellos sufren también, digamos, estas cuestiones, pero lo sufren desde un lugar que les da también un poder social o un lugar en la sociedad que sabemos que es de más privilegio. Entonces, sí señalar que hay como que desaprender esas formas porque a ellos también les pesa ese deber ser de cómo ser hombres, ¿no? Y no solo tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el cuidado de la salud, tiene que ver con el cuidado a nivel familiar de hijos e hijas, tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Los primeros, así como índices de las violencias en México son de hombres contra hombres. Entonces, evidentemente, ¿no? Hay una ganancia y un beneficio social en que un poco los hombres desaprendan esas formas de ser hombres, ¿no? Yo creo que sí hay datos muy concretos de cómo les va de mal, pobres a veces, ¿no? En estas cifras de cuidado de la salud, de violencias, demás, que claramente sería una ganancia y un beneficio social para todos y todas. Se nos acaba el tiempo, querida, pero me gustaría que nos dejaras por lo menos tres masculinidades que pudiéramos identificar en el plano para alguien que, porque también es cierto, ¿no? Creo que mi generación, ¿no? Estamos como, constantemente tengo estas charlas con mis compañeros de generación, ¿no? Y no sabemos, les cuesta, o a veces incurren en estas expresiones machistas, sexistas, y ni siquiera tal vez lo están haciendo desde un lugar de molestar, sino simplemente así han crecido toda su vida. ¿Cómo podemos empezar a desaprender? ¿Cómo podemos empezar a sumar a una sociedad, a poder entender a estas nuevas generaciones que ya están con otro chip y con otra idea de lo que es ser hombre, ser mujer?
Pues mira, yo te diría, lo primero, que dejen de ser cómplices un poco cuando identifican estas cuestiones entre ellos, que no se tapen, que no se solapen, que no se las aplaudan, que no se las sonrían, que no se, ¿no? Que dejen, que rompan un poco este pacto que tienen a veces, ¿no? Del deber ser hombre, que entre unos y otros se van alimentando. Entonces te diría, lo primero, dejar de ser cómplices, ¿no? Cuando ven una cosa que identifican como que está mal, no quieran demostrar a través de aplaudirla, que son hombres, ¿no? Como que rompan un poco esa complicidad. Por otro lado, que cuiden, que sean masculinidades cuidadoras, no solo en términos de crianza, sino de compañeras, de amistades, ¿no? Como que un poco rompan también esa virilidad construida a través de la fortaleza, que se dejen ser vulnerables, se dejen vulnerar, que no pasa nada, ¿no? Todas y todos somos vulnerables y reconocer eso está muy bien, diría yo. Y la otra es un poco que se acerquen también y sean empáticos con las colegas que tienen a su alrededor, que muchas veces les señalan ¿no? Muchas cuestiones, entonces que escuchen y sean empáticos también en esta dimensión de sus entornos sociales. Querida, muchísimas gracias por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Nos llevamos mucho que reflexionar sobre estas masculinidades y pues seguir de cerca también todo lo que están haciendo en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, porque pues cada vez que tengo el gusto de tener a alguna de ustedes platicando conmigo, nos deja mucho en qué reflexionar. Súper por la invitación, muchas gracias. Visiten nuestra página, apúntense nuestros laboratorios, cursos y seminarios, que les prometo que vamos a aprender conjuntamente. Gracias por la invitación, querida. Gracias a ti y gracias a ustedes por vernos, escucharnos y leernos en publimetro.com.mx. Nos vemos la próxima.